Estamos presentando a las 8:45. Hoy lunes 9 de julio a las 8:45 la mesa está llena. La casa está completa para recibir al presidente de la República. Bienvenido, señor presidente. Otto Pérez Molina, 6 meses después de haber llegado al poder. Pablo Hurtado, Pedro Trujillo, estamos listos para conversar con el presidente Pérez Molina. Muy bien, pues empecemos, señor presidente. El primer tema creo que es de obligado abordaje, la reforma constitucional. La pregunta que muchos televidentes se hacen, ¿por qué esas reformas y no otras? ¿Por qué ustedes como gobierno se centran en un paquete de reformas que puede tener una lectura u otra, pero por qué esa focalización? Bueno, yo creería que, primero que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por la entrevista. Yo creo que en el tema de la reforma constitucional nosotros abordamos 4 áreas. Ahora estamos hablando de 5 áreas realmente. Una es, primero, porque la población, nosotros el sentimiento que tenemos es que es necesario, ahora que no estamos en crisis, todas las reformas constitucionales, las mismas constituciones fueron hechas en momentos muy especiales, podríamos decir en momentos de crisis o saliendo de una crisis. Las últimas 2 reformas fueron una, después del Serranazo, que fue la reforma del 94, y la otra reforma que fue como consecuencia de los acuerdos de paz en el 99, que no pasó. Entonces nosotros decimos, ahora tenemos un momento de respiro y podemos hablar despacio, sin ninguna presión, sobre las reformas que deberíamos de hacer a la Constitución, y nosotros le enfocamos en 4 grandes áreas. Seguridad y justicia, que nosotros creemos es importantísimo mejorarlo. La otra es el tema de la transparencia. Un tercer pilar es el tema del fortalecimiento político. Y el cuarto pilar sería la fiscalidad del Estado. Y el quinto, que lo estamos agregando, aunque ahorita lo tenemos incluido dentro de las reformas del fortalecimiento del sistema político, es el tema de los pueblos indígenas, que nosotros creemos que es una realidad en el país y que debemos de por lo menos incluirla. Entonces son esas 5 grandes áreas en las cuales en un momento que no hay presiones, pero no crisis, no llega a una crisis. Y es un momento de que podamos sentarnos, poder platicar y poder decir, bueno, hablemos de cuáles son reformas. Tal vez algunos dicen, mire, son mínimas, otros dicen son muchas, no deberían de hacerse, las pueden hacer por medio de la legislación ordinaria, pero hay puntos que no se pueden hacer por legislación ordinaria y que nosotros creemos que son importantes poderlas hablar, dialogar e impulsar.
Nacional Constituyente que haga una nueva constitución y que sea incluyente, no como la constitución que hoy tenemos, que es excluyente porque no nos toma en cuenta. Esa es la posición de ellos. Y les dijimos, mire, vamos a dar pasos y demos pasos, si quieren pequeños, pero que sean pasos sólidos para realmente hacer una constitución más incluyente. Vendrá después otra reforma, ojalá más adelante, con más madurez, con más tiempo, en otro momento que permita ir haciendo otro tipo de reformas. Pero lo que no podemos hacer es, en este caso, si a ellos les molesta decir que queremos reconocer a los pueblos indígenas, es voltearle la espalda a la realidad, Juan Luis, y nosotros aquí de verdad no podemos hacer reformas y decir, mire, esto de los pueblos indígenas no lo vamos a tomar en cuenta. Sería irresponsable. Hablando de oposición, en el Congreso es presumible que haya partidos políticos, yo voy a dar los nombres, Líder, UNE, URNG, que se opongan o que discutan o que ralenticen los procesos de discusión, como ya hemos visto en algunos. ¿Qué esperan ustedes en el Congreso que es una segunda línea de combate de toda esta reforma? Sí, ahí va a ser importante. Nosotros ojalá logremos tener realmente pues por lo menos necesitamos 105 votos para que pueda pasar la reforma. Pero el otro tema es que no se nos convierta en lo que pasó en los acuerdos de paz, en donde de 12 reformas que venían llegaron a 57 y terminó frenándose. Pero también hay otros ingredientes, como por ejemplo era el último año del gobierno del presidente, venía con mucha fuerza el otro partido y el otro candidato, que obviamente estaban opuestos y se habían opuesto a todo el proceso de paz. Hay otros elementos que hay que tomar en cuenta. Pero nosotros creeríamos que ojalá logremos un acuerdo que sea lo más amplio posible y que en el Congreso pues tienen la última palabra, pero que ojalá sean los menos cambios posibles para que pueda continuar sobre los 5 pilares que nosotros estamos proponiendo. Presidente, y la última palabra suya, la del Ejecutivo, ¿hasta cuándo están ustedes dispuestos a llevar o intentar llevar esta reforma? ¿Cuál es su fecha o momento límite para que usted sepa si van a lanzarla o no? Bueno, nosotros de hecho sí estamos dispuestos a lanzarla, es decir, nosotros no estamos ahorita haciendo esto como una prueba para ver hasta dónde llegamos. La disposición es, vamos con las reformas. Por supuesto, es la parte que a mí me corresponde como ejecutivo. Luego tiene que entrar el otro organismo que nosotros vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo y le vamos a pedir a las diferentes bancadas que se pueda tratar el tema y que finalmente llegue a la tercera fase, que es la aprobación a través de la consulta popular. Pero la disposición, en este caso del Ejecutivo, es sí avanzar y sí ir con la reforma. Es decir, no, en este caso ya no vamos a decir nosotros tenemos un plan B y el plan B es retirarlas. Aquí no tenemos plan B. Aquí la población en este sentido es la que tiene la última palabra, decir sí o no. Pero nosotros vamos con la reforma. Pero antes de darle la palabra a Juan Luis, la población tiene muchas dudas de qué tanto pueden tergiversar esas propuestas que haga el Ejecutivo al momento de llegar al Congreso y que al llegar a la consulta popular sea algo totalmente distinto a lo que se consensó con las organizaciones y los sectores. Ahí sí podría haber una situación. Es decir, nosotros vamos con una propuesta. Si el Congreso le cambia el sentido completo a la propuesta que nosotros tenemos, pues nosotros nos tocaría oponernos a eso. Y la forma de oponernos es llamar al no. Lo cual sería verdaderamente triste que nos tuviera que suceder una situación de estas, porque yo esperaría que en el Congreso se puedan terminar de afinar, porque es el derecho que a ellos les corresponde como organismo legislativo, pero no cambiarle el sentido, ojalá, a la propuesta que nosotros estamos llevando. No sé cuántos cambios ni en qué forma podrán darse, por supuesto va a generar una gran discusión en el Congreso de la República, pero esperaríamos finalmente que vayan en la misma línea, aún con los cambios que se tengan que hacer, pero que eso nos permita mantener el sentido de la modernidad que nosotros estamos buscando y que de ahí pasar a la consulta popular. Presidente, usted nos ha dicho ya que esta es una reforma constitucional.
problema político que tengo ahorita, no. Yo creo que lo que estamos haciendo es, en el tema político, si usted lo mira, lo que estamos haciendo es acercar al elector a la persona que está eligiendo. Especialmente, no solo en el tema del Congreso, sino también en el tema de las corporaciones municipales. Esas cosas se pueden hacer vía reforma constitucional y no vía ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué cosas se han quedado, presidente, en el tintero que le hubiera gustado que se incluyeran ahí en vez de 50, 60 o quedan para el siguiente? Por ejemplo, hay dos temas que se discuten, podrían ser o no. La pena de muerte, que está y no se cumple, y esa tibieza que algunos han interpretado en preferentemente habrá un equilibrio fiscal, cuando países europeos están diciendo, incluyendo en sus constituciones, tiene que haber un equilibrio fiscal. ¿Qué se ha quedado? Bueno, el problema aquí, bueno, se han quedado varias cosas, Pedro. Por ejemplo, no estamos entrando a la parte del artículo 3 al 47 que necesita una Asamblea Nacional Constituyente, y ahí hubiéramos tenido algunas reformas que hoy se superó, que cuando se pusieron todo ese tema fue porque estábamos viviendo un enfrentamiento armado interno. Entonces teníamos miedo que las fuerzas del Estado penetraran a nuestras casas de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, porque podría pasar cualquier otra cosa, y por eso quedó consignado. A mí me hubiera gustado que hoy abriéramos eso y que las fuerzas de seguridad hoy pudieran entrar en cualquier momento, no importando si es de noche, porque estamos persiguiendo hoy al crimen organizado y a los delincuentes. Pero pues tendríamos que ir a una Asamblea Nacional Constituyente, y para modificar 3, 4 artículos de esa parte, mejor preferimos irnos por la parte que modifica el Congreso de la República. Entonces, esas sí son cosas que nos quedan pendientes y que ojalá más adelante en algún momento se puedan hacer. Nos levantó mucha suspicacia, lo sentimos nosotros, decir vamos a ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces el trasfondo es, no, se quiere reelegir, quieren alargar el periodo, quieren hacer otro tipo de cosas. La reelección, ¿no es un tema que deberíamos discutir ya en Guatemala? Sí, yo creo que sí. Nosotros estamos dispuestos, pero mire, con las reformas que son realmente donde nos estamos focalizando, se levanta la situación de decir no queremos que se vaya por otra vía. Imagínense si incluimos el tema, que creo yo se ha empezado a discutir. Yo siento que hace falta más discusión sobre ese tema. No ha habido un debate, es posible que este momento hubiera sido oportuno para levantar el debate, pero yo personalmente, sin que esto incluyera a mi persona, creo que sí tenemos que discutir en Guatemala y debatir sobre el tema de la reelección del presidente de la República. ¿Cuál reelección le parece más saludable para un sistema político como el guatemalteco? ¿Consecutiva o con un periodo de por medio? Yo creo que podría ser consecutiva. Es decir, aquí los guatemaltecos vamos a tener que decidir en algún momento de algo. O hacemos el periodo más largo o vamos por la reelección. ¿Por qué? Porque si no, los 4 años son muy cortos. Son muy cortos para verdaderamente poder implementar políticas públicas, para poder resolver. Y algunos dicen, miren, muy cortos si tenemos un buen ejercicio de gobierno, pueden ser muy largos o eternos si realmente tenemos... entonces, son cosas que yo creo que tenemos que empezarlas a discutir como guatemaltecos. Aquí lo que estamos haciendo, creo yo, es menospreciar al sentido común y la inteligencia de los guatemaltecos. Los guatemaltecos saben cuándo hay un buen gobierno, cuándo quieren repetirlo. Mire, lo hemos visto en otras instancias, en alcaldes que han repetido los alcaldes porque se han acercado a la población, porque han sido capaces de darle respuesta a los problemas principales de ellos. Hay 3 temas que usted ha tocado en estos 6 meses que han incluso polarizado la discusión, que han ubicado a la gente en polos y incluso ha asustado a algunos sectores. La despenalización de las drogas, la reforma fiscal y ahora esta reforma a la Constitución. Algunos se preguntan si es algo que usted ya tenía planeado desde la campaña y lo está echando a andar ahora o ha surgido con la coyuntura. Le pregunto, ¿es algo que usted ya tenía en mente y no lo anticipó desde la campaña? ¿Y qué otras sorpresas podría esperarse la población en este año? Se ríe el presidente. Yo lo que le digo, mire, estas son cosas que definitivamente no son temas de campaña. Es decir, el tema de la despenalización o la regularización de la droga no es un tema de campaña.
el tema de las reformas ¿No constitucionales. era Sí lo hablamos. razonable abordarlo, dice Sí lo- usted en campaña? Creo que no era razonable, no se convertía realmente en un tema para la población, decir, mire, van a despenalizar o van a regularizar, ¿qué es lo que van a hacer? El tema, nosotros siempre hablamos del pacto fiscal y siempre hablamos también de la necesidad de la modernización del Estado. Es decir, estas cosas, si no se hablaron en la forma tal vez como ahora se interpretan, pero sí el tema siempre lo abordé. Nosotros dijimos, es necesario hacerle reformas al Estado, es necesario modernizar al Estado y para eso está implícito ir a reformas a la Constitución Política de la República. Y el tema del pacto fiscal fue lo que nosotros propusimos para hacer la armonización tributaria. El Poder Judicial, una parte importante de los artículos que se modifican tienden a la elección, a la modificación sustancial, elección, número de magistrados, tiempo. Si esto fuese así, ¿qué cree, qué nuevo escenario se consolidaría en el tema judicial? Yo creo que tendríamos una mejor administración de la justicia para los guatemaltecos si logramos concretar las reformas como están planteadas. Primero, tenemos 13 magistrados, pero resulta que absorbe mucho tiempo la parte administrativa a los magistrados, a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque tienen que estar viendo todo lo que es administración, tienen que estar viendo si rentan o no un edificio, si compran o no un terreno, si construyen o no construyen. Manejo de presupuesto. Todo lo que es manejo presupuestario. Y ahora el planteamiento, y eso sí es constitucional, es que se separen esas dos funciones. Uno es la administración de la justicia, que es lo que le corresponde a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la otra, si son magistrados y tienen todas las calidades de magistrados, pero que vayan directamente a ver la parte administrativa y no vaya esa, como está ahorita, esta situación que lo que hace es de gastar mucho tiempo de los magistrados y dedicarse menos a ver lo que es la administración de la justicia. Eso creo que es una cuestión vital y que en el mediano y el largo plazo vamos a ver mucho mejores resultados en la administración de justicia. Hoy a las 8:45 conversamos con el presidente de la República, Otto Pérez Molina. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir en esta charla. Estamos presentando a las 8:45. Gobierno de Guatemala.